Buenas tardes, muchachos. Dios les bendiga. Es un placer saludarles. Hermano, a ver si me les habilita para escuchar, a ver si me están escuchando y así poder continuar con la clase. Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden de que estábamos viendo lo que es el premio platino, verdades fundamentales. Y el domingo, pues nos quedamos en la tercera verdad fundamental, que es en la segunda, el único Dios verdadero. Entonces nos quedamos en el inciso I, que es con donde vamos a continuar hoy. Les pedimos que el domingo pasado les pedimos que leyeran lo que es la parte de las citas bíblicas para que esta vez no nos atrasaron mucho, para llegar por lo menos hasta la verdad fundamental número 10, para así avanzar, para que en la siguiente clase pues no tengamos mucha tarea que abarcar. Entonces, bien, vamos a hacer una corta oración. Padre que está en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor amado, de poder continuar aprendiendo de su palabra y de saber, Señor, las verdades fundamentales que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe saber, Padre. Y esta hora, Señor, yo le ruego que sea su Santo Espíritu guiándonos y dando sabiduría a los muchachos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, entonces, siguiendo con la segunda verdad fundamental, el único Dios verdadero, y el inciso es exaltación de Jesucristo como Señor. Entonces, como ustedes ya leyeron las citas bíblicas, fue la tarea que se les dejó. Entonces dice exaltación de Jesucristo como Señor. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, habiendo él mismo purgado nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Los ángeles, las autoridades y los poderes fueron sometidos a él. Y habiendo sido nombrado Señor y Cristo, él envió el Espíritu Santo para que nosotros en el nombre de Jesús inclinemos nuestra rodilla y confesemos que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre hasta el final de los tiempos, cuando el Hijo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todo. Entonces, aquí vemos de que Jesucristo, que Dios el Padre le dio toda la exaltación al Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el camino, ¿va? Entonces, Él es la máxima autoridad que tenemos nosotros ahorita. Y Jesucristo es la puerta para llegar al Padre. Entonces, y así como dice también aquí en esta parte, dice, cuando el Hijo dice, se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Esto significa de que una vez cuando haya venido Jesucristo por su iglesia, haya sido el juicio y el juicio delante del trono, entonces el mismo Jesucristo va a entregar a nosotros como hijos de Dios cuando nos levantemos en la nube, y todos los que hayan creído en Jesucristo se van a entregar al Padre, y el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo se van a entregar al Padre. ¿Para qué? Para que el Padre sea uno en todos y no hayan tres ahí para estar adorando. Ok, entonces las lecturas bíblicas ahí están, ya las leyeron, les pedimos que las leyeran. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, siempre con la verdad fundamental 2, un Dios verdadero, el único Dios verdadero, y el inciso J, igual honor al Padre y al Hijo. Por consiguiente, dice, puesto que el Padre ha delegado todo juicio en el Hijo, al doblar la rodilla no es todo. No es solo la clara obligación de todos los que estamos en el cielo y en la tierra, sino un explicable gozo en el Espíritu Santo, el reconocer al Hijo todos los atributos de la deidad y darle a él todo el honor y la gloria contenidos en todos los nombres y títulos de la divinidad, excepto aquellos que expresan relación. Entonces aquí, ok, entonces igual honor tiene el Padre, igual honor tiene el Hijo e igual honor tiene el Espíritu Santo. Los tres merecen igual honor porque son los tres de la deidad. Entonces aquí nos manda que nosotros echemos una revisión, lo que es ver la distinción y la relación en la divinidad, en la unidad en un solo ser de Padre, Hijo, Espíritu Santo, e identidad y cooperación en la divinidad, y honrar por tanto al Hijo de la misma forma que honramos al Padre. Entonces, así como nosotros le damos honra, le damos gloria y honor al Padre, así también tenemos que dársela al Hijo. Entonces, tanto honor le damos al Hijo como tanto honor le vamos a dar al Padre. Y para corroborar lo que estamos hablando ahorita, entonces están las siguientes lecturas bíblicas.
que son lo que hemos estado hablando. Entonces, ahorita vamos a pasar a la tercera verdad fundamental, que es la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, lo declaran las Escrituras. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Dice. Esto es porque desde el principio de la creación del mundo hasta estos días, Jesucristo ha sido el Hijo el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y así está declarado en las siguientes citas bíblicas que ustedes las leyeron, tanto su nacimiento de una virgen. Estamos claros cuando el ángel descendió y habló con María y le dijo de que iba a tener un hijo. Y María le dijo, ¿cómo va a ser posible esto si no he conocido varón? Le dice, si no me he casado, le dice. Entonces ya el ángel le explicó cómo iban a suceder las cosas. Él vivió una vida sin pecado. Sabemos de que Jesucristo, a pesar de que fue tentado en varias ocasiones, Jesucristo nunca pecó. Sus milagros, vemos que los milagros de Jesucristo fueron notorios durante él estuvo en la tierra, y aún después de que Jesús ascendió al cielo, su Espíritu Santo nos ha dado la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para seguir haciendo milagros. Entonces ahí están las citas bíblicas, Hechos 2:22 y Hechos 10:38. Su obra de sustituirnos en la cruz. La palabra de Dios dice de que nosotros estábamos condenados a muerte. Quienes debíamos estar en la cruz éramos nosotros los seres humanos, pero vino Jesús y Él nos sustituyó en la cruz. Él hizo un intercambio, nos quitó a nosotros de la cruz y se puso a Él. ¿Por qué razón? Porque solamente Él podía hacer ese trabajo. Dice la siguiente, su admirable resurrección de entre los muertos. Sabemos bien de que Jesucristo es el único que ha resucitado de la muerte con su propio poder. Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida, dice, y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Jesucristo mostró su amor de que Él podía morir en la cruz y podía resucitar de los muertos, y podemos leerlo en las siguientes citas bíblicas que están ahí. Su exaltación a la derecha de Dios, dice, una vez que Jesucristo resucitó, Él fue ascendido al cielo. Él subió al cielo nuevamente con el Padre y se sentó a la derecha de Dios. Él está sentado a la derecha de Dios reinando, y Él está ahí intercediendo por nosotros para que alcancemos lo que es la promesa de la vida eterna. Entonces están las siguientes citas bíblicas. Les voy a pedir de que igual las vayan copiando para que después ustedes, si no las tienen, las lean en su casa una vez más. Vamos a ver, aquí se me pasó. Ok, la siguiente verdad fundamental dice la caída del hombre. El hombre fue creado bueno y justo porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, el hombre cometió transgresión voluntaria y cayó, y por eso se expuso no solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa de que todos los seres humanos nacemos sin maldad, nacemos sin malicia, sin pecado, nacemos no sin pecado, porque todos los hombres, dice, por cuanto un hombre pecó, dice, para todos le pasó la muerte. Pero el ser humano, nace sin malos sentimientos, nace sin malas intenciones, pero a medida va creciendo y se va dando cuenta de las cosas que pasan, entonces el hombre va cambiando su actitud, va cambiando su forma de ser y se va convirtiendo malo. Pero en el principio fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos hechos conforme a la semejanza. Entonces, ¿qué significa esto? Que los seres humanos se parecían mucho a cómo era Dios. Entonces, lo podemos leer en Génesis 1:26 y 27, en el 2:17, en el 3:6 de Génesis y en Romanos 5:12 y 19. Ahora, ¿qué significa eso? Dice, sin embargo, el hombre cometió transgresión voluntaria. ¿Qué significa esto? Esto significa de que el hombre se rebeló y pecó voluntariamente en contra de Dios, y eso lo expuso a una muerte física. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo, de todo árbol podés comer, le dice, pero del árbol que está del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no vas a comer, dice, porque cuando comas de ese vas a morir. Ahora, aquí se enfrentó el hombre a una muerte no solo espiritual, sino que a una muerte física también. Entonces, ¿qué sucede aquí?
que el hombre fue separado de Dios. Ya no tenía más ese privilegio de estar con esa comunión con Dios y se partió. Entonces, ahora, ¿qué era lo que se necesita aquí? Se necesitaba una salvación. Entonces, mire, dice la quinta verdad fundamental, la salvación del hombre. La única esperanza que tienen los hombres de redimirse es por medio de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, es la única manera que nosotros podemos hacer. ¿De qué manera? Por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esa salvación que Jesucristo dio? Tenemos que abrir nuestro corazón para que Jesucristo entre y nos limpie y nos perdone de toda la maldad. Ahora, pero hay ciertas condiciones para acceder a esa salvación. Y dice, la salvación se reciba a través del arrepentimiento frente a Dios y de la fe en el Señor Jesucristo, gracias a su lavado de regeneración y a la renovación recibida del Espíritu Santo. Y a ser justificado por la gracia a través de la fe, el hombre se convierte en heredero de Dios conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, mire, aquí nos dice ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, tenemos que arrepentirnos, dice, delante de Dios. Entonces, primero tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Mire, arrepentimiento delante, enfrente de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reconocer que Jesucristo es Rey. Dice, y de la fe en el Señor Jesús, y de la fe en el Señor Jesucristo. Mire, tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. O sea, no solamente es que yo voy a recibir a Jesucristo y eso ya estuvo. No. Después dice, gracias a su lavado de regeneración y la renovación recibida del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor nos redime, nosotros adquirimos una nueva personalidad, un nuevo ser a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ver de que somos renovados mediante el Espíritu Santo. Dice, por la gracia de Dios, el hombre se convierte en heredero de Dios. Mire lo que dice aquí, se convierte en heredero de Dios. ¿Por qué razón? Porque así lo dijo Jesús. Dice Jesús en Juan 1:8, dice, y todo el que le recibió, dice, fue llamado, hecho hijo de Dios conforme a la esperanza de que tenemos ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, la esperanza de vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Esas son las condiciones y están las citas bíblicas para corroborar lo que estamos diciendo. Ahora dice, la evidencia para la salvación. La evidencia eterna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Entonces dice ¿cuál es la evidencia? De que nosotros hemos recibido a Jesucristo directamente en nuestro corazón y eso nos ha hecho salvos. Dice, solamente cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que le predicaba el apóstol Pablo, le predicó a los centuriones que lo tenían preso. Entonces nosotros tenemos que creer, dice. ¿Por qué razón? El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, esa es la evidencia de la salvación. La evidencia externa para los hombres de la vida de rectitud y de auténtica santidad. Esto significa de que hemos dejado de hacer todas las cosas que nosotros hacíamos anteriormente. Si antes robábamos, ahora ya no robamos. Si antes mentíamos, ahora ya no mentimos. Entonces, esa es la evidencia externa de que somos ahora hijos de Dios y que estamos bajo una nueva cobertura. La sexta verdad fundamental, las ordenanzas de la iglesia. Ahora, ¿qué es una ordenanza? Es lo que en la iglesia nosotros llamamos los pasos a seguir para seguir alcanzando y llegar a tener la estatura de Cristo. Primero, ¿qué es lo primero que hacemos? Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Lo segundo es bautismo en agua. ¿Qué significa bautizarse? Yo creo que muchos de ustedes han ido en los viajes de bautismo de su iglesia, donde el grupo de hermanos que se va a bautizar llegan vestidos de una forma distinta a todos los demás y es en un río. Normalmente se hace en un río, algunos lo hacen en un mar, otros lo hacen en una piscina. En fin, hay varias maneras, han tomado muchas maneras, pero lo más correcto es hacerlo en un río. Entonces dice bautismo en agua. La ordenanza de bautismo por inmersión se encuentra en la Escritura.
Todos los que se arrepientan y crean en Cristo como su Salvador y Señor deben ser bautizados. De esa forma, ellos le declaran al mundo que han muerto con Cristo y que también ha resucitado con Él para caminar una nueva vida. Entonces, en Mateo 28, 19, ahí podemos leer cuándo lo que dice la palabra. Mateo 28, 19, se los leo aquí. Dice, por tanto, id, dice, y bautizar a todos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces, es una orden que tenemos de parte de Jesús, que debemos ser bautizados. En Marcos 16, 16 dice lo mismo. En Hechos 10, 47, 48, se los voy a leer aquí para que estemos. Dice Hechos 10, 47, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces con él rogaron que se quedase entonces le rogaron que se quedase con él por unos días. Entonces, es una orden que tenemos de parte de Jesús que debemos ser bautizados. En Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, dice, pero por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando nosotros somos bautizados, morimos al hombre de carne y nacemos en un nuevo cuerpo. Esa es la representación que debemos vivir conforme a la palabra de Jesucristo. Dice el segundo inciso de la ordenanza de la iglesia es una sagrada comunión. Esto es la cena del Señor, dice. Ustedes han visto que en su iglesia, en nuestra iglesia, el primer domingo de cada mes se celebra lo que es la Santa Cena. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Esto se representa con el pan y el vino. Entonces, en algunas iglesias se usa una galleta y jugo de uva. Entonces, con esto nosotros simbolizamos los elementos que utilizó Jesús para el día que hizo la Santa Cena. Entonces, nosotros compartimos de la Santa Cena. Todos los que nos hemos bautizado y hemos creído en Jesucristo, participamos de la mesa del Señor. Porque así nosotros confirmamos de que morimos a la vida pasada y resucitamos a la vida nueva en Cristo Jesús. Y un día vamos a comer ese fruto nuevamente cuando Jesucristo venga en la nube. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces dice, y ahí como les decía, y una profecía dice de su segunda venida. Esto significa de que él va a volver. Él va a volver. Jesucristo dijo, yo voy a prepararles un lugar, dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, yo se los digo, voy a hacerles una casa para que estén conmigo donde yo estoy. Entonces, mire, él va a volver. Entonces, todos los cristianos, nosotros participamos de la Santa Cena porque un día vamos a comer de ese fruto de la vid y el pan cuando estemos una vez más con Cristo Jesús en el cielo. La séptima verdad espiritual dice el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los creyentes pueden y deben esperar ardientemente y perseguir, dice, honestamente la promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Esta es una experiencia normal para todos los integrantes de la iglesia primitiva. Como con este bautizo viene también el poder para vivir y servir, así como los dones y sus usos en la obra del ministerio. En Lucas 24:49 dice, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mire, esta fue la promesa que hizo Jesucristo. ¿Se acuerdan que anteriormente en lo que es el único Dios verdadero, ahí vimos de que el Espíritu Santo es la promesa de que Jesús dejó a los discípulos para ser investidos y para que él iba a dar testimonio de las cosas que Jesús había hecho? En Hechos 1:4, el Señor Jesucristo vuelve a decirles a los discípulos de que iba a enviar
la promesa, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces ellos tenían que quedarse ahí esperando la promesa del Padre, pero ellos no se quedaron jugando pelota, ni se quedaron comiendo carne asada, sino que ellos estaban, dice, orando, dice la palabra, estaban orando, dice en el 1.8 de Hechos, dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era lo que iba a pasar cuando llegara el Espíritu Santo del Señor sobre nosotros. Y si nosotros leemos la primera carta de Corintios en el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta todo lo que iba a pasar una vez que el Espíritu Santo cayera sobre nosotros, todo lo que iba a pasar, los dones del Espíritu, que es ciencia, profecía, discernimiento de espíritu, hablar lenguas, interpretar lenguas, y así cada persona iba a tener diferentes dones espirituales. Dice, esta experiencia es distinta y subsecuente de la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Por qué razón dice que es diferente? Si leemos Hechos 12:17, Hechos 12:17, dice, pero cuando creyeron, dice, a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que pasa. Primero recibimos a Jesús y una vez que nacemos de nuevo, que recibimos a Jesucristo, lo primero que experimentamos es de que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, sos una nueva persona. Entonces, ahí vemos nosotros cómo es el cambio y después viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo vienen experiencias como, dice, una llenura desbordante del Espíritu, Juan 7:37 y el 39. Vamos a ver qué dice Juan 7. Aquí estamos, Juan 7:37 y 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esto es lo que significa, de que Jesús, como Jesús no había sido ascendido al cielo, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre los hombres. Y en Hechos 4, en el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Esto solo fue por el poder del Espíritu Santo. Recuerden de que Jesús le dijo a sus discípulos que mayores cosas que él haría cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Dice también una reverencia aumentada hacia Dios. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso significa de que una vez de que el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y obedecemos y somos fieles a Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y hacemos cosas grandes que las personas se sorprenden y se maravillan de lo que hacemos, y esto sirve para que las demás personas crean en Jesucristo. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto significa que debemos tener respeto hacia Dios. Debemos estar siempre dándole gracias a Él. Dice el siguiente punto, una consagración intensificada a Dios y profunda dedicación a su obra. Así como lo dice en Hechos 2:42. Dice,
y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, esto significa de que nosotros nos volvemos, nosotros vamos y servimos más a Dios con más amor, con más ganas, para que muchas otras personas vengan a Jesucristo. Y dice, y un amor activo por Cristo, por su palabra y por los perdidos. En Marcos 16:20, leemos lo que dice Marcos 16:20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces, ven, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Con el amor que Cristo ha puesto en nosotros, entonces vamos y predicamos su palabra a aquellos que necesitan. La octava verdad fundamental, dice, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia física primera? Dice, el bautismo de creyente en el Espíritu Santo tiene como evidencia física el signo de hablar en otras lenguas según el Espíritu les permita manifestarse. En Hechos 2:4 podemos leer que dice de que estaban ellos reunidos, dice, en un aposento alto, y dice que descendió, dice, el Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu dictaba que hablase. Esa es la evidencia física primera de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Dice, hablar en lenguas, dice, en esta instancia tiene la misma esencia que el don de lengua, dice, pero es distinto en cuanto a su propósito y su uso. Eso significa de que no es lo mismo, no es lo mismo de que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y nos damos cuenta, sino que es diferente. Con 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 10, ahí nos habla respecto a lo que es el don de lengua. Y en Corintios 12:28 nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Entonces se dan cuenta, no es lo mismo hablar en lenguas que tener el don de lengua. ¿Por qué razón? Porque hablar en lengua es la evidencia física y el don de lenguas es hablar en lengua angelical para poder ministrar a las demás personas y poder interpretar las lenguas. La siguiente dice, la siguiente verdad fundamental, santificación. La santificación, dice, es un acto de separación de todo lo malo y dedicación a Dios. Vamos a ver aquí. Entonces aquí dice en Romanos 12:1, Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces nosotros tenemos que venir santos, tenemos que venir irreprensibles, tenemos que mantenernos siempre puros delante de Dios, porque no podemos venir llenos de pecado y llenos de inmundicia a presentarnos delante de Dios, porque vamos a ser rechazados. Y si no pedimos perdón, el Señor nos va a rechazar, porque a Él, si hay algo que no le gusta, es que nosotros cometamos pecado y vengamos delante de Él. Perdón. En primera carta a los Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice también, las escrituras, dice, exhortan a vivir una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 así lo dice, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Dice, por el poder del Espíritu Santo somos capaces de obedecer el mandamiento de sean santos porque yo soy santo. En primera carta de Pedro dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Debemos de vivir una vida en santidad para lograr estar siempre con Jesús.
Dice, la santificación alcanzada por el creyente, el reconocer su identificación con Cristo y su muerte y resurrección, y por la estimación diaria de la fe sobre el hecho de esa unión y por el ofrecimiento continuo de todas las facultades del dominio del Espíritu Santo. En Romanos 6:1, del 1 al 11, ahí podemos ver lo que el Señor nos dice, de que nosotros debemos vivir una vida de santidad. ¿Por qué razón? Porque ya no andamos en pecado, ya no debemos cometer más pecados, sino que debemos vivir una vida en santidad. En el 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No podemos nosotros ya seguir robando, seguir viendo dibujos que no debemos. ¿Por qué razón? Porque su palabra dice de que no debemos prestar nuestros cuerpos al pecado, sino que debemos de presentarnos limpios delante de él para ser instrumentos de uso bueno. En 8:1-2 dice, en Romanos 8:1-2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Eso significa de que una vez que nosotros andamos en santidad, miren, dice que Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Y las siguientes citas bíblicas, si pueden, vayan escribiéndolas para que las lean ustedes. Vamos a ver la verdad fundamental número 10. Dice, la iglesia y su misión. Y con esta vamos a terminar y vamos a hacer preguntas. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por medio del Espíritu, con herramientas divinas para el cumplimiento de su gran comisión. Cada creyente nacido del Espíritu es una parte del cuerpo. Efesios 1, 22, 23. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esa es parte de la misión. El 2:22 dice, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a todas las personas. ¿Para qué? Para que ellos sean parte del cuerpo de Jesucristo. Dice, debido a que el propósito de Dios respecto al hombre es buscar y salvar a los perdidos, ser adorados por los hombres y construir un cuerpo de creyentes a imagen de sus hijos. La razón prioritaria de pertenecer a la iglesia es ser un agente de Dios para evangelizar al mundo. ¿Se recuerdan lo que dice en Hechos 1:8? Dice, pero me seréis testigos, dice, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y en Mateo 28, 19, 28, Mateo 18, 19, 20 dice, y bautizándolos, dice, a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo dice también en el libro de Marcos. Vamos a pasar a la siguiente página. Dice, ser un cuerpo integrado en el que los hombres puedan adorar a Dios. ¿Cómo vamos a hacer un solo cuerpo? Dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué razón? Porque unos servimos en un área y otros sirven en otra área. ¿Para qué? Para seguir adelante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, somos todos parte de un mismo cuerpo, parte del mismo Espíritu Santo. Dice, ser un canal del propósito de Dios de construir un cuerpo de santos perfeccionados a su imagen, a imagen de su Hijo Jesucristo. Efesios 4, 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y todo esto hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque no podemos no vamos nosotros a hacer, a jalar para diferentes lados, sino que todos vamos a ir en la misma dirección. Entonces, escriban las citas, dice, el objetivo expreso de las iglesias pentecostales es dar énfasis continuo a esta razón de ser del modelo apostólico del Nuevo Testamento, de enseñar y motivar a los creyentes a bautizarse en el Espíritu Santo. Esta experiencia les permite evangelizar en el poder del Espíritu con la presencia de los signos sobrenaturales, así como dice en Marcos 16:15. Marcos 16:15 al 20, aquí lo tengo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Entonces, podemos ver cómo el Señor se presenta. Dice la dimensión necesaria en la relación de adoración con Dios. Bien, entonces están las citas bíblicas, escríbanlas para que la lean y dice, les permite responder a la obra total del Espíritu Santo en manifestación del fruto y los dones y ministerios como se hacía en los tiempos del Nuevo Testamento para la edificación del cuerpo de Cristo. En Gálatas, en Primera de Corintios, en Efesios y en Colosenses están las citas bíblicas. Bien, entonces estas son las primeras 10 verdades fundamentales. ¿Preguntas, muchachos? Comandante. No. Dígame. No, pero yo ya tengo el instructivo. Ah, excelente. Así que solo lo voy a leer. Excelente. Ya me lo trajeron hoy. Excelente. Y nos dijo usted y Israel que en esta reunión nos iban a preguntar de las 8 verdades fundamentales que nos dejaron para estudiarla y decirla. Tengo una pregunta. Okay. Ajá, a ver, pregunta, hijo. Ese instructivo, ¿cómo se consigue? Ese instructivo, usted le puede decir a su comandante que se lo envíe, porque ya se los mandamos a ellos. Ellos lo tienen. Ok, gracias. Preguntas de lo que acabamos de hablar. Y si no, yo les voy a hacer algunas. Vamos a ver, dígame las primeras 2 verdades fundamentales. Las escrituras son inspiradas y el único Dios verdadero. Correcto. A ver, otra persona, otro que me diga la 4ª verdad fundamental. ¿Cuál es la 4ª verdad fundamental? La salvación. No. La salvación del hombre, ¿verdad? Correcto. La salvación del hombre. Entonces, correcto. Otra pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vamos a ver, alguien más que otro de los participantes que lo responda. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hablarle a otros sobre Dios. Esa es una de las misiones de la iglesia, hablarle a Jesucristo, hablarle a las personas acerca de Jesucristo. ¿Cuál es una de las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia primera de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo? El cambio. La evidencia primera es hablar en lengua. Esa es la evidencia primera que debemos nosotros, que tenemos nosotros una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo. Bien. Vamos a hacer otra pregunta.
hay que honrar igual al padre y al hijo. Sí. Hay que darle Sí. igual. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Hay que honrar al padre y al hijo, hay que darles igual adoración a ellos. Bien, Los entonces dos son vamos a... uno mismo. Los dos son uno mismo, correcto. Bien, vamos a hacerles otra preguntita aquí. ¿Cómo fue la caída del hombre? ¿Por qué habla de cómo fue la caída del hombre? ¿Qué fue lo que pasó para que el hombre creyera? Porque cometió pecado. Cometió comieron Por el pecado. árbol prohibido. por comer Del bien y el el mal. fruto del árbol prohibido. Correcto, comió del árbol prohibido. Comió del árbol de que Jesús, de que Jehová Dios el Padre, le dijo que no comiera. Bien, muchachos. El árbol del Entonces, bien y el mal. así es, correctamente, eso es. Entonces, les vamos a pidarles a sus comandantes que les envíen vía WhatsApp la hoja de trabajo, y si ustedes pueden imprimirla, la imprimen para así poder que ellos les firmen, ¿va? Para poder garantizarles que tienen el premio de avance, porque nosotros por aquí no se los podemos firmar. Entonces sus comandantes mayores, ellos deben de certificar de que ustedes recibieron el premio de avance, y él te los tiene que firmar. Bien, entonces vamos a pedirles los que lo tienen. ¿Cuántos de ustedes tienen este instructivo? Yo aquí lo tengo, ve. Yo, Nelson David. Nelson David, ¿quién más?